igual a menos B de J10 que multiplica a 640 sobre J10 que multiplica a 4 por J10 al cuadrado más 130 por J10 sobre 48 por J10 al cuadrado más 4300 por J10 y más 102.400. Ustedes pueden comprobar que el resultado B sub C de J10 va a ser igual a 81,61 173, un ángulo 173.33 grados Bohr. Bien, ok. Y en el dominio del tiempo decimos B sub C de T es igual a 81,61 coseno de T más 173.33 grados volts y evaluada en T igual 0, que en este caso sería B sub C de 0 menos, será igual a 81,61 coseno de 173.33 grados y eso nos da menos 81,06 volts. De tal manera que B sub C de 0 menos por la continuidad del capacitor, de la tensión en el capacitor, igual a B sub C de 0 más igual a menos 81,06 volt. Bien, ahora pasamos a calcular la segunda condición inicial. Bien. Borramos y vamos a calcular el circuito para T 0 más. Circuito para T 0 más. Okay. El instante en el cual el interruptor se abre y nos deja por fuera la rama central en el circuito. Ok, por ahí no hay circulación de corriente y nos queda la periferia.
Eso nos va a dar, en términos generales, nos va a quedar de esta forma. Un circuito RLC. Circuito RLC de 32 ohm a 0.8 henrys, 1 sobre 640 farad. Bien, ok. Pero en el circuito anterior, para T menor que 0, aquí calculamos la corriente y su L, y aquí, en este sentido, la tensión B sub C. ¿Ok? Entonces, como en el circuito flash, vamos a representar la bobina por una fuente instantánea de corriente, dada por I sub L de 0 más. Y el capacitor por una fuente instantánea de tensión dada por P sub C de 0 más. Como lo he planteado anteriormente, la corriente va desde este punto, que anteriormente lo llamaba A, hasta B, de izquierda a derecha, y acá con la polaridad con la cual calculamos la tensión, más arriba y menos a más, y menos abajo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Este circuito serie 32 ohm. Ok, aquí entonces vamos a tener la corriente I sub L de 0 más. De 0 más. Bien, ¿dónde se plantea la caída de tensión B sub L de 0 más? Bueno, el capacitor se representa por su tensión instantánea más menos B sub C de 0 más. B sub C de 0 más. La corriente I sub C de 0 más. Como aquí no tenemos fuente, ¿ok? Porque esto es lo que se llama, para T mayor que 0, el circuito sin fuente de excitación, ¿ok? Entonces, tenemos que hallar la I sub C de 0 más y hallar la B sub L de 0 más. Bien, aquí es evidente, porque este es un circuito de serie, que la I sub C de 0 más es igual a la I sub L de 0 más. Ok, cuyo resultado entonces será 2.85 amperes. amperes. Ok, entonces planteamos acá una LVK. Aquí hay una caída por LVK, por la ley de voltaje o tensiones de Kirchhoff. Decimos entonces la caída acá, 32 por la corriente, que es la I sub L de 0 más la caída de tensión en las extremidades de la bobina, de la fuente que nos representa la bobina, B sub L de 0 más.
más menos y más menos más B sub C de 0 más. Igual a 0. Igual a 0. Por consiguiente, B sub L de 0 más va a ser igual a menos 32 por I sub L de 0 más más B sub C de 0 más. Bueno. Ok. O sea, igual a menos 32 por 285 más B sub C de 0 más, que era 81.06. Y tenemos entonces B sub L de 0 más igual a menos 10.13 volts. Menos 10.13 volts. Bien. Ok. Entonces, este es el dato importante que necesitamos sacar en el circuito flash, y este ya lo sacamos. Vamos a colocarlo aquí. Esa es la I sub C de 0 más. Bien. Entonces, con base en estas dos expresiones, vamos a tener primero la I sub L, la primera derivada, I sub L prima de 0 más, conforme lo habíamos visto anteriormente, va a ser igual a B sub L de 0 más, B sub L de 0 más, sobre L, o sea igual a menos 10.13 sobre L, que era 0.8, y a menos 12.66. 12.66 volts, amperes, las unidades amperes por segundo. Y la tensión, la segunda condición, en 0 más, o sea, la primera derivada, B' sub C de 0 más, es igual a I sub C de 0 más sobre C. Bien, entonces es igual a 285 sobre C, que era 1 sobre 640. ¿Ok? Y ese resultado nos da 1824. 1824 volts por segundo, sobre segundo.
mol por segundo. Bien. Ok, yo acostumbro a ser un poco ordenado y entonces aquí colocamos condiciones iniciales. ¿Para qué? Condiciones iniciales, aquí en un cuadrito. No se nos pierda después cuando las estemos necesitando. Bien, entonces son I sub L de 0 más I sub L de 0 más igual a 2.85 amperes I sub L prima de 0 más I sub L prima, primera derivada de 0 más igual a menos 1266 amperes por segundo. B sub C de 0 más igual B sub C de 0 más a 8106 volt punto y coma B prima sub C B prima sub C de 0 más B prima sub C de 0 más igual a 1824 volts sobre segundo o por segundo. Bien, entonces tenemos este cuadrito donde lo vamos a utilizar más adelante. Ok, las condiciones iniciales. Bueno, vamos ahora ya a las frecuencias de la respuesta natural. Las frecuencias de la respuesta natural para llegar al tipo de transitorio. ¿Ok? Borramos acá. Bien, dejemos ahí las condiciones iniciales. Bien, entonces, circuito para T mayor que 0 y en el dominio de S. De la frecuencia compleja. Bueno, nos queda un simple RLC aquí en el dominio del tiempo. Podemos hacer dos cosas. Una, utilizar la fórmula con el factor del amortiguamiento. ¿Ok? Y la fórmula para las frecuencias 1 y 2, las frecuencias de la respuesta natural en términos del factor del amortiguamiento y la frecuencia resonante natural. ¿Ok? Una es la opción. Bien, entonces, ¿qué decimos? S1 y 2. Por nuestra fórmula del simple RLC,
menos alfa más o menos J beta. ¿Ok? Donde alfa es el factor del amortiguamiento. Tenemos el 2 R sobre 2L. El alfa para el RLC serie. ¿Ok? Entonces va a quedar 32 sobre 2 por L, que es 4/5. ¿Ok? Entonces nos va a quedar 8 octava, 4, nos va a quedar 20. Y beta, omega sub 0 beta, es igual a alfa al cuadrado menos la frecuencia resonante al cuadrado. Ok. Inicial va a quedar igual a 20 al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado 1 sobre LC, bueno, digamos aquí entonces alfa al cuadrado menos 1 sobre LC al cuadrado. Entonces beta es igual a 20 al cuadrado menos 1 sobre L 4/5, 0,8 por 1 sobre 640. ¿Ok? Entonces nos va a quedar igual a J beta. La raíz cuadrada, beta, perdón, esto es beta que beta al cuadrado, ¿ok? Beta al cuadrado, ¿ok? Entonces nos queda 400 menos esto al cuadrado, que nos va a quedar entonces 5 por 640 sobre 4. 5 por 640 sobre 4. ¿Ok? Cuarta, entonces nos queda aquí 16, 4 por 23, 160. Ok, va a quedar 400 menos 800. Ok, bien, entonces nos va a quedar menos 400. Por consiguiente, vamos a tener que S1 y 2 es igual a menos alfa menos 20 más o menos raíz cuadrada de menos 400, pero ese menos es menos 1 y menos 1 es J al cuadrado. Ok, entonces nos va a quedar menos 20 más o menos J20. Bien, J20. Las dos frecuencias y nos da un transitorio subamortiguado. Un transitorio subamortiguado. Bien, pero los que les gusta la fórmula A ya, beta no hay problema, siempre es alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, es el alfa. Bien, tendremos que aprendernos bien este factor del amortiguamiento, ok, diferenciarlo bien del circuito estrictamente paralelo. Este es un estrictamente
serie. ¿Ok? Pero cuando recurrimos a la memoria, a veces la memoria nos traiciona. Y entonces digamos, será alfa igual a R sobre 2L o será igual a 1 sobre 2RC o será igual a 1 sobre 2RC. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Con el método de la frecuencia compleja, no necesitamos estas fórmulas y salimos rápidamente si el alfa es este o es este. ¿Ok? Bueno, para ello entonces necesitamos, con el método de la frecuencia compleja, tener el circuito en el dominio de la frecuencia compleja S. Vamos a utilizar este mismo circuito. Ok.